que hubiera fracasado. Incluso el mismo Señor Jesús, todos dice la Biblia, los que lo seguían, las multitudes, cuando llegó a la cruz, ¿cuántos lo siguieron? Todos empezaron a irse de lejecitos, ¿verdad? Todos lo abandonaron y así estaba escrito en la Biblia. El apóstol Pablo, que fue uno de los hombres más grandes que ha habido a lo largo de la historia como ministro, él dice que en los últimos días en los cuales tuvo una situación difícil, que estuvo en la cárcel, dice, ninguno estuvo conmigo. Digo, entonces si usted sentía que las cosas no estaban funcionando, no era para que se sintiera que a lo mejor algo andaba mal, sino al contrario, de saber que es parte de la vida cristiana. Entonces, hoy quiero, hermanos, también tocar un tema importante, porque necesitamos conocer cómo funcionan las cosas de Dios. Recordemos, en esta iglesia siempre se ha mantenido que Dios, o que aquí se mantiene la libertad que cada uno decida. Mi trabajo no es andar vigilándote o andarte diciendo es que tienes que hacer esto o tienes que hacer aquello. Mi trabajo es poner las bases de lo que la Biblia enseña. Porque yo les digo, mi pensamiento es a los 45, perdón, a los 50 años, ya descansar del ministerio. Llegar, que dejar a otro que esté al frente, que haya alguien ahí, pero dejar los cimientos. Quizá ahorita para sostenerme tengo que trabajar, pero mi deseo es que cuando yo me retire, haya alguien que pueda mantenerse el tiempo completo en la obra. Que pueda tener un sueldo lo suficientemente para sostener su hogar. Aquí ustedes saben, varias veces hemos abierto cuánto entra a la semana y con eso nadie sobrevive. Nadie sobrevive, y menos alguien que tenga una familia de 5 como yo y que come como gente grande, que les gusta comer bien. Entonces con eso en una comida se me acaba. Por eso tenemos que trabajar todavía. Esto es difícil porque nos falta tiempo. Me decían precisamente una familia en estos días, ay hermano, no se congregan aquí, pero es que hermano nos tiene abandonados. Y yo le dije, hermana, es que si quiere verlo, vayan a la iglesia. Vayan allá a la iglesia, no, por eso queremos que nos visiten, nos enseñen. Y he ido en algunas ocasiones por ahí a hablar con ellos. Y casi siempre me presentan sus argumentos, todo lo que ellos creen, lo que ellos piensan, pero nunca escuchan lo que Dios tiene para ellos. Entonces le dije, hermanos, que no tengo el suficiente tiempo para andar haciendo más actividades. He querido, hermanos, visitar incluso a mi hermano. Tengo días diciéndole que un día vamos a ir, pero hermano, andamos sobre el tiempo. Sobre el tiempo, a veces tenemos que trabajar de noche, andar de noche o fuera de casa trabajando para que el tiempo no rinda. Pero hoy no vamos a hablar de eso, quiero hablarles de lo que la Biblia enseña allá en la carta a los Corintios. Y es un tema importante que debemos conocer, porque a veces se cree que si yo soy cristiano, va a haber una fuerza sobrenatural que me va a estar impidiendo hacerlo mal. Que va a haber algo que me va a estar impulsando a que yo actúe de las mejores maneras que Dios ha establecido. Y dice ahí en la segunda carta a los Corintios, el Espíritu Santo hablando a través de Pablo, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la reconciliación. Nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Padre bendito, gracias te damos en esta mañana, que nos da la oportunidad de estar en tu casa como tu pueblo. Hoy hemos venido, Señor, para darte la gloria y la honra. Y también, Señor, para que sea tu Espíritu Santo quien hable a nuestra vida. No queremos, Señor, salir igual que como entramos. Por eso hoy te ruego que el Espíritu, Padre, que tú dejaste para guiar a tu pueblo, hable a cada uno de acuerdo a su necesidad. Que instruyas, que levantes y prepares a tu pueblo para el día que estemos preparados a enfrentarnos contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Él dice una gran verdad que quizá todos la deberíamos de conocer a la perfección. Si yo soy cristiano, ¿qué sucede? Soy nueva criatura. Pero digo, eso no significa que Dios ha cambiado nuestra naturaleza. Eso no significa que Dios ha quitado de nosotros todo aquello que por años
hemos ido aprendiendo o hemos ido arrastrando. Porque algunos, cuando venimos a los pies de Cristo, ya éramos personas adultas que teníamos malos hábitos, prácticas, malas amistades, y eso, hermano, Dios no te lo va a quitar. Dios no te va a decir, no, es que la junta con tus amigos es malo, es que la junta de las personas que estás haciendo, esa no es adecuada, o lo que tú estás haciendo no le agrada a Dios. Dios no lo va a hacer. Lo que hace Dios, o lo que la Biblia está enseñando aquí, cuando uno se entrega a Cristo, el Dios pone en nosotros otra naturaleza, y no quita la naturaleza caída. Eso va a depender de nosotros. Por eso Pablo dice, de modo que según este Cristo, nueva criatura es. No es que Dios haya quitado tu vieja naturaleza, tus viejos hábitos, que ahora ya solamente piensas en hacer lo bueno, o que tus deseos solamente van a hacer lo bueno, porque a nadie sucede así. O que a ustedes solamente le gusta levantarse y lo primero que hace es leer la Biblia, orar a Dios, cantar alabanza. Hermano, nadie. La mayoría de veces tenemos que pasar en situaciones difíciles para entender que solamente Dios nos puede ayudar ahí, y es donde doblamos rodillas. Cuando sentimos que el matrimonio se está yendo a la quiebra, cuando sentimos que el trabajo no está funcionando, entonces Dios me puede ayudar. Pero mientras nadie tenemos la iniciativa de decir, yo voy a orar a Dios, tiene que pasar momentos difíciles. A nadie, por lo general, nos levantamos y nos gusta leer la Biblia. Si la leemos es bueno, porque el pastor dijo que tengo que leer la Biblia, pero no la leo para prepararme, no la leo para ver si Dios tiene algo nuevo que decirme. Porque si tú crees, no crees, hermano, este libro es el arma con el cual tú y yo podemos vencer los ataques de Satanás. Es el arma que mismo Jesús usó para defenderse de Satanás. Y era el Hijo de Dios. Mucho más nosotros que somos hombres y mujeres que venimos de una situación pecaminosa, de una situación que necesitamos una relación personal con la Biblia. O como le dijo Dios a Josué, tenemos que de día y de noche meditar en este libro, porque cuando yo medito en este libro de la ley de Dios, de día y de noche, eso me va a dar la fortaleza, me va a dar la capacidad para llegar a convertirme en el hombre y la mujer que Dios quiere que yo sea. Entonces Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Como te digo, no es que yo te lo quite, sino que te añade otra naturaleza. Pone en ti y en mí otro elemento sobrenatural, y ese elemento ahora empieza a tener una guerra con la naturaleza caída. Ese elemento lo podemos distinguir, por ejemplo, ahí en el libro de Gálatas 5. Fíjense lo que dice la Escritura, versículos 16 y 17. Aleluya. Dice el apóstol Pablo, porque recordemos, en Efesios dice la Biblia que Dios puso su Espíritu en nosotros. En el momento que tú creíste como hijo de Dios, como que le creíste a Jesús como tu Señor y tu Salvador y lo recibiste, en ese momento el Espíritu de Dios fue depositado dentro de nosotros. Y ahora tenemos esa comunión con Dios, pero el problema, como te digo, es empieza una batalla que Dios no te va a quitar los malos amigos, no te va a quitar los malos deseos, mucho menos Dios te va a andar impulsando a que hagas algo que no quieres hacer. Dios simplemente te va a dar la libertad, te va a decir, bueno, mira, yo te quité todas las ataduras del pecado. Yo no te voy a estar echando en cara que hace 5 o 6 años o hace una semana eras ladrón o eras borracho o eras asesino. No te voy a estar echando en cara, porque yo ya te perdoné todos en el momento que te reconciliaste conmigo, borrón y cuenta nueva. Ahora te dejo a ti, o te dejo en ti el poder de caminar, de tener una relación personal conmigo, pero eso va a depender de nosotros. ¿Y cómo lo logramos? Dice Pablo. Digo pues, andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu, hermano?
Andar en el Espíritu dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar en el Espíritu, hermano, es yo personalmente, no va a ser Dios, no va a ser los hermanos, no va a ser la iglesia, no va a ser el pastor, es yo. Dice allá en Efesios, despertarme de los muertos, mirar con diligencia cómo estoy delante de Dios. En Efesios 5, si alguien lo quiere leer, Efesios 5, versículos 14 y 15. Pablo le dice, despiértate tú que duermes y te alumbra Cristo, mirar con diligencia, no como necios, aprovechando bien el tiempo. O sea, yo tengo que ver qué es lo que yo quiero cultivar en mi vida. No va a venir Dios y me va a decir, mira, es que esas amistades, aunque hay iglesias que lo hacen, los pastores. Hermano, si quiere que Dios le bendiga, haga tal cosa. Hermano, mire, si usted quiere que Dios le bendiga, haga esto o haga aquello para que le agrade a Dios. No, eso depende de mí. Yo tengo que ver, si quiero andar en el Espíritu, tengo que ver qué es lo que me ayuda a crecer, qué es lo que me ayuda a salirme de ese mundo de pecado en el cual vivía y empezar a unirme a personas que me van a ayudar a crecer. Hermano, ¿crees que si tú te juntas con personas que solamente hablan del pecado, que solamente hablan de cosas inadecuadas? Incluso Pablo dice que es vergonzoso hablar en secreto de esas cosas. Uno debe de examinar todo lo que va encontrando en la vida cristiana. Digo, hay pastores que se encargan de andar vigilando qué hacen los hermanos, cómo viven, con qué se juntan, si hacen lo que Dios manda o si no lo hacen. ¿Y crees que eso es bueno? Hermanos, los fariseos lo aplicaron. ¿Y qué le dijo Jesús a los fariseos cuando los encontró? Ustedes son panteones blanqueados. ¿Por qué? Porque por fuera daban una apariencia de santidad. Cualquiera que los diga, hermanos, eran personas que oraban, que ayunaban, que diezmaban, que estaban en una aparente santidad envidiable. Pero el problema no es lo que reflejamos por fuera, el problema es lo que traemos dentro de nosotros. Entonces los fariseos les decían a la gente, mira, la ley de Moisés dice esto y esto y esto. Yo puedo decirte, hermano, la Biblia dice esto y esto y esto. Y cuando tú vienes a la iglesia, hermano, te portas como San Camilo. Eres el mejor hombre, eres la mejor mujer. Pero ¿qué tal cuando no te estás moviendo? ¿Qué tal cuando estás alejado de los hermanos? Ahí cambia la situación. Pero cuando tú vives bajo la ley del Espíritu, hermano, la vida cambia. El cristiano cambia. ¿Por qué? Porque el cristiano empieza a ser guiado por una fuerza sobrenatural. Que te digo, no es que te esté diciendo el Espíritu, oye, esto está mal, esto no te agrada a Dios, pero uno lo siente. Yo no sé cuántos de ustedes, cuando están a punto de hacer algo que no le agrada a Dios, algunos decimos, nuestra conciencia nos redarguye. Empezamos a decir, eso no le agrada a Dios. Empezamos a sentir que eso que estoy a punto de hacer es algo que rechaza a Dios. Y ya no hay quien lo esté vigilando. Entonces ahí es lo que el apóstol Pablo nos está dejando, la libertad de modo que según está Cristo, nueva criatura es, no que tu naturaleza haya cambiado, sino que estás empezando a cultivar una naturaleza divina. ¿Cómo? Primero dice aquí en Gálatas, mi Biblia no tiene Gálatas, hermano. A ver, hasta ahí lo dejamos. Por lo cual dice, despierta, pero dice aquí en Gálatas, digo pues, andar en el Espíritu. ¿Qué es lo que empieza a suceder cuando un cristiano es nacido de nuevo? Lo primero que empieza a ver es andar en el Espíritu. Empieza a juntarse con personas que hablan de las cosas de Dios y el Espíritu te empieza a enseñar, te empieza a dirigir. Luego dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Como le digo, la carne, ¿qué es lo que hace? Ella siempre va a estar inclinada hacia el pecado, siempre va a estar inclinada hacia lo malo. Pero ahí es donde yo debo de entender, bueno, mi carne pide eso. Mi carne me dice quédate en casa, mi carne me dice no lees la Biblia, mi carne me dice no ores, mi carne me dice no busca a Dios. Pero es ahí donde yo digo, bueno, si yo quiero conocer a ese Dios, si yo quiero cultivar una buena relación con Dios, ¿qué es lo que tengo que hacer?
Cuando yo quiero cultivar eso, tengo que empezar a dejar, o como dice en Colosenses, hacer morir pues lo terrenal. ¿Y cómo lo hacemos morir? No prohibiendo. Simple y sencillamente, hermano, la vida cristiana es como alguien que tiene un jardín. Vamos a suponer que tú eres la tierra donde tienes el jardín, y en la mitad de tu terreno vas a sembrar hortalizas o plantas frutales, y en otra mitad vas a hacer que la hierba mala crezca. Pero si tú tienes un hábito de juntarte con personas que leen la Biblia, que buscan a Dios, que oran, que alaban a Dios, ¿qué va a suceder? Esa parte carnal, esa parte pecaminosa empieza a flaquear. Es como en el jardín. Tú riegas las plantas frutales, las hortalizas y las limpias. ¿Qué va a suceder? Esas plantas van a empezar a dar fruto. Pero si no la riegas y riegas la hierba y dejas que la hierba haga lo que quiera, hermano, esas plantas frutales o esas hortalizas no van a dar nada. Y es lo mismo en lo cristiano. Y he oído personas, no, es que si Dios quiere que yo haga tal cosa, Él debería decirme. Dios te va a dejar que tú hagas lo que quieras. Porque Él dejó elementos para que tú y yo crezcamos a la medida del varón perfecto. Y uno de ellos, que es el más importante, es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Porque recuerda lo que dijo Jesús: yo no los dejaré huérfanos, sino les voy a dejar un consolador. ¿Y cuál es el propósito de dejar el consolador o al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? Para que nos guiara a toda la verdad. Entonces, si yo me fortalezco en el Espíritu, cultivo una vida espiritual, alimento el Espíritu de Dios que fue puesto en mí, hermano, el Espíritu de Dios va a empezar a guiarme. Y por eso dice aquí en el libro de Gálatas: porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne, y esto se pone a decir para que no hagas lo que quieres. Y luego dice: pero si soy guiado por el Espíritu, no estás bajo la ley. Entonces, si yo alimento el Espíritu, Él me empieza a controlar, me empieza a dirigir, me empieza a mostrar lo que es bueno y lo que es malo. Y no va a haber necesidad de que el pastor diga: hermanito, mire, la Biblia dice tal cosa. La persona lo empieza a sentir, la persona lo empieza a llevar a cabo. ¿Sabe por qué? Porque hay iglesias que creen que yo puedo poner las reglas de santidad. Oye, hermana, ¿y por qué viene vestida así? ¿O por qué viene pintado así? ¿O por qué trae ese tipo de zapatos? ¿O por qué se peinó así? Porque creen, hermano, que la santidad tú y yo la podemos controlar. Pero, hermano, si el Espíritu Santo no controla a alguien, ¿crees que tú y yo lo podemos hacer? La gente, te digo, puede aparentar, puede venir, incluso puede hablar en lenguas, puede caerse al suelo, puede hacer muchas cosas que dijeron: wow, qué santo, qué santa la hermana. Pero el corazón, que lo conoce. Entonces, lo que Pablo está diciendo: mira, si tú eres cristiano, tienes que saber que eres nueva criatura, pero tienes que saber que Dios no ha quitado tu vieja naturaleza, sino que esa naturaleza la sigues cargando. Pero lo que sí tienes que hacer es tú empezar a quitar esa naturaleza. ¿Por qué? Porque esa naturaleza, si tú cultivas la naturaleza espiritual, vas a hacer morir la carnal. Pero ¿cuántos cristianos hoy en día no han entendido eso? ¿Por qué te digo que no han entendido? Por el simple hecho que vemos las sillas. Cuando tú ves las sillas vacías, que la gente anda más ocupada, puede ser en el trabajo, puede ser en las vacaciones, puede ser en eventos familiares. ¿Qué nos está hablando eso? Que las personas no han entendido que no se trata de venir y hacer una profesión de fe, no se trata de venir y decirle: Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador, porque quizás Él puede hacer la obra en nosotros, pero no va a haber un crecimiento, no va a haber una madurez. Y cuando no hay una madurez, hermano, el enemigo va a tratar con nosotros. No sé cuántos han visto las peleas de box o algún deporte en particular. Si es, por ejemplo, el fútbol, ¿qué hace un equipo de fútbol? El entrenador, ¿qué hace con sus jugadores? Aunque no tenga equipo, él los cita ciertos días a la semana y vamos a tener prácticas deportivas. Si es una selección,
lo llevan a participar en algún mundial. ¿Qué es lo que hacen? Los separan del resto de la sociedad, los meten en un hotel, les cuidan su alimentación, les cuidan sus descansos y todo. ¿Para qué? Para que esos jugadores lleguen preparados para los eventos deportivos. Más en un boxeador. Un boxeador va mucho más allá, ¿verdad? Cuando dicen, no, el Canelo va a pelear, no sé si se promociona el Canelo, pero es un boxeador que todos conocemos. Va a pelear el día fulano. 3 meses antes a ese hombre lo apartan de su familia, lo consignan a un lugar especial. Su entrenador cuida la alimentación, los ejercicios y la preparación que este hombre tiene que ser excelente. Porque a lo mejor el día que llegue a la pelea es un derrotador. Pero ¿qué pasaría si a este hombre no lo alimentan, no cuidan su vida física? Hay que separar, a ver qué hace ese día ahí. Hermano, el otro no pasa días. Y así muchos cristianos que vinieron, creyeron en Jesús, lo recibieron como su Señor y su Salvador y salieron siendo nueva criatura. Y como ya es nueva criatura, esperan que Dios venga y le dé fortaleza de lo alto y lo lleve de victoria en victoria. Hermano, eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque no está alimentando el Espíritu de Dios que fue puesto en él. Pero si ese hermano se alimenta de la palabra, que son las armas del Espíritu, es un hermano que ora, es un hermano que lee la palabra, que se reúne con los hermanos que alaban. ¿Qué va a hacer, hermano, cuando venga una prueba? Ese hermano va a estar fuerte. Puede venir el enemigo como león rugiente, pero como él está preparado, hermano, es un Sansón que llega y un solo lo ejecuta. Y un solo lo derrota, y por más que el Dios lo quiera contra él, no va a poder. Por eso Pablo dice, de modo según está Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, todas las cosas viejas que antes colgaban sobre nosotros, o como dice en Colosenses, el acta de muerte que colgaba sobre nosotros, Dios la quitó, la clavó en el madero, le sirvió públicamente y nos dio vida con Cristo Jesús. Entonces lo que tienes que hacer de ahora en adelante es empezar a cultivar el Espíritu, a alimentarlo, a vivir en el Espíritu, a ser guiado por el Espíritu. Y eso va a ser la diferencia. El problema es que muchos no lo hemos entendido y estamos viviendo en una situación difícil. Por eso Pablo, en la carta a los Filipenses, él dice, ¿cuál debería ser la mayor ocupación de un cristiano? ¿Cuál es la mayor ocupación que un cristiano debe de tener? ¿Se acuerdan? Filipenses 2, verso 12. Pablo dice, como siempre han oído, como siempre me han obedecido, no solamente en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia, ocupados ¿en qué? En vuestra salvación. ¿Verdad que sí es su Biblia? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi presencia, ocupados por vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Aleluya. Ocupados en vuestra salvación. Y con esto no estoy diciendo que tu salvación se pierde, sino tu crecimiento espiritual puede verse estancado, puede verse fracturado, y de nada sirve que tengas todas las herramientas para crecer si no te alimentas. De nada sirve que el Espíritu Santo esté ahí hablándote todos los días si tú le dices, espérate, Señor, es que quiero hacer eso. Digo, es como yo lo he enseñado muchas veces, de nada sirve que estemos todo el tiempo diciéndole a la persona, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, si no nace en el corazón de la persona. Entonces, si la persona no se ocupa o no se preocupa en crecer, en madurar, es por demás que el Espíritu esté ahí diciéndole, haz esto. ¿Por qué crees que el Señor dijo a Pedro y a algunos de sus discípulos, cuando no podían ponerse un momento a orar, a la verdad? Dice, el Espíritu está puesto. O sea, la presencia de Dios ahí está. Dios te dejó las herramientas necesarias para crecer. Lo único que tienes que hacer es tú alimentarte. Ve
echando o ocupando tu tiempo, como dice ahí en la carta que le dimos hace ratito, en la de Filipenses. Dice el apóstol Pablo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Mirad, el versículo 15, con diligencia cómo andáis. O sea, tú tienes que examinar a qué le dedicas más tiempo. Tú tienes que ver a qué estás echándole más esfuerzo. Porque si le dedicas más tiempo, ay hermano, es que la familia, es que el trabajo, ¿sabes que todo eso es perecedero? ¿Sabes que todo eso es pasajero? Es más, incluso las cosas que para nosotros son importantes pueden convertirse en el arma más poderosa que Satanás tiene para destruirnos. Cuando el diablo o Satanás atacó a Job, ¿qué fue lo que usó? Primero lo que estaba alrededor de Job, ¿verdad? Los bienes, sus hijos. Y cuando todo eso no funcionó, ni aún la salud, quitándole la salud a Job, ¿qué fue lo que hizo? Usó a su esposa. Y oído, hermano, hay una hermana dice: es que lo hizo Satanás, la mujer de Job lo hizo por compasión. No es por compasión. No es por compasión, sino que era el arma que Satanás tenía. Porque te imaginas si Dios había permitido que Satanás matara o le quitara todos sus bienes, le robara todos los bienes a Job. Había permitido que le matara a los hijos. Había permitido que le quitara la salud. Esos hermanos ya no pueden pensar. Es como muchos cuando las cosas le están saliendo mal, ¿verdad? Y tú tienes tu esposo o tu esposa que es medio incrédula o incrédula y te dice: ¿para qué vas a la iglesia si todo está mal? ¿Para qué vas a ir si te están lavando el cerebro y mira cómo te está yendo? Hermano, esa es el arma que el diablo tiene. Si tú no eres firme espiritualmente, hermano, te derrotas. Empieza a decir: no, yo creo que sí, el diablo tiene razón. Dios está en contra de mí y ir a la iglesia es una pérdida de tiempo. Y cuando tú empiezas a pensar así, hermano, perdiste tu comunión con el Señor. Pero si eres un hombre y una mujer que está fuerte espiritualmente, así como Job, hermano, él no se movió, su fe se mantuvo intacta. ¿Sabe por qué? Porque delante de Dios tú y yo somos responsables cómo respondemos a las pruebas, a las luchas y cómo nos preparamos para el día de las situaciones adversas. Por eso Pablo nos da la advertencia: mira cómo andas. Mira a qué le dedicas tiempo, mira a qué estás enfocando tus fuerzas, porque de eso va a depender tu fruto o tu crecimiento. Porque si yo le dedico tiempo a las cosas del Espíritu, me alimento espiritualmente, hermano, cuando se manifiesten las obras de la carne, ¿qué va a suceder? Hermano, a mí no me va a mover. A mí no me va a mover, porque ahí están las dos naturalezas. Dios no la quitó la carnal o la humana. Dios nos la quitó. Lo único que hizo fue puso una naturaleza divina. Y esa naturaleza divina es la que te dice el domingo: mira, levántate temprano, prepárate porque vas a ir a servir y escuchar al gran Dios. Porque cada vez que tú vienes a servir en el servicio, cualquier área que sirvas, ¿a quién le estás sirviendo? ¿Al pastor? ¿A los hermanos? Le estás sirviendo a Dios. ¿Sabes por qué? Porque este edificio en el cual nos congregamos somos el pueblo de Dios. Y si pones una silla, si limpias una silla, si haces cualquier trabajo, lo estás haciendo para el pueblo de Dios, y al final de cuentas Dios te dará la recompensa. Algunos pueden decir: hermano, pero yo qué gano yo. No te preocupes, porque el que prometió nunca dejarnos, dijo: yo les daré no solamente lo que dice, sino 100 veces más, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Y quién de los seres más ricos puede comprar la vida eterna? Nadie. No ha habido alguno, solamente aquellos que un día entendimos que la única manera para llegar al Padre era a través de Cristo Jesús. Entonces hoy te digo, hermano, que como buen cristiano te mantengas firme, que tu ocupación más grande no sea el trabajo, que es necesario. Yo trabajo y le busco de uno de otro, pero siempre tengo que buscar el tiempo para con Dios.
Y créeme, cuando hay un día que no puedo venir a la iglesia por alguna razón, hermano, me siento incómodo. Incómodo, y no importa, hermano, que tenga que hacer cualquier cosa, yo vengo al trabajo. Vengo al trabajo, ya salimos de trabajar a las 3 de la tarde y a eso la venimos. Yo quiero pedir, ay, hermano, es que estoy cansado, fíjese que no puedo. Pero busco la manera de estar de pie, aprobado. Porque cuando Cristo venga, mis excusas no van a funcionar. Que es lo que muchos ponen. Ay, hermano, es que tengo que trabajar, es que tengo que hacer esto. ¿Sabes? Cuando alguien pone esas excusas es porque no ha entendido que lo más importante es cultivar una relación personal. Que el alimentarme de la palabra, alimentarme del Espíritu es lo más importante como cristiano. Porque el que no se alimenta con la palabra, hermano, la gente que no se congrega, ¿crees que lee la Biblia en su casa? ¿O es más, crees que ahorita hay alguien de los que no vinieron a la iglesia que están atentos, voy a leer la Biblia este ratito o me voy a poner? Hermano, casi no lo hacen. Casi no lo hacen. Si tienen un rato libre, agarramos a ver el teléfono, a ver las noticias, a ver qué está pasando en el mundo, y se nos olvida que este mundo está diseñado para absorber nuestro tiempo. No sé cuántos han notado, hermano, pero la gente que tiene más problemas económicos es la que pasa más tiempo al frente, ya sea de una televisión o de un teléfono celular. ¿Por qué? Porque estos aparatitos, ya sea el teléfono o la televisión, está diseñada para robar al más pobre. Y tú puedes ver un canal de televisión cualquiera que veas, que es lo que anuncian cosas materiales para entretenernos, para que el pobre cada vez sea más pobre. Entonces, lo que Dios quiere, hermano, que tú despiertes a la realidad, que te des cuenta que Dios no te va a estar impulsando, quienes en la iglesia te van a estar diciendo, mira, hermano, tiene que hacer esto para que le agrade a Dios. Aquí se te da la libertad. Aquí se te deja que tú decidas en dónde quieres invertir, que tú decidas en dónde quieres aportar tus fuerzas, que tú decidas qué es lo que quieres hacer con todo lo que puedes tener en tu vida, y que después no digas, es que Dios no me ayuda, es que Dios no me quiere responder en mis situaciones. Porque recuérdalo, dice en el proverbio, Dios ama, dice yo amo a los que me hallan, y me hallan los que temprano me buscan. No los que se esperan hasta cuando el agua está al cuello, cuando ya estoy ahogándome. Dios no se esconde de ti, pero te permite que quizás caigas un poquito al hoyo. Que fue lo que hizo Pedro, ¿verdad? Señor, si eres tú, di que yo baje de la boca. ¿Y qué le puedes pedir? Vente acá. Y ahí va caminando Pedro, pero dice que empezó a ver la tempestad, empezó a ver las olas y se andaba durmiendo. El Señor extiende su mano, no me imagino las manotas fuertes, así como Sansón, ¿verdad? Lo agarra y lo mete en la barca. Y le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Entonces, aunque nosotros nos descuidemos, Dios en su misericordia nos ayuda, pero qué necesidad de sentir que el mundo nos hunde. Qué necesidad como Jonás de sentir que tenemos todas las posibilidades de vida perdidas. Cuando podemos decirle, ahora que tengo vida, ahora que tengo salud, ahora que tengo tiempo, yo busco a Dios, me preparo, porque no sé qué día ni cómo el enemigo vaya a enfrentarse en contra de mí. Le digo a los boxeadores, ellos tienen una ventaja, que ellos pueden estudiar a sus enemigos, pueden ver cómo pelea, cuál mano es la más fuerte, la más hábil, cuál es su defensa, pero algunos sí se preparan porque no saben cuál sorpresa, o como dicen los comentaristas, puede existir una bala perdida. De repente ese boxeador que está ahí peleando suelta un ganchazo que noquea al otro y ahí terminó la pelea. Entonces el boxeador se prepara. Y los cristianos, que sabemos que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales de maldad, nos preparamos, ¿verdad que no? Entonces viene el diablo disfrazado de tu esposa, de tu esposo, de tu amigo, de tu hermano, de tu vecino, y te da una zarandeada. Señor, ¿por qué no me defendiste? Señor, ¿por qué no me preparaste? Señor, ¿por qué no peleaste por mí en la batalla? No falta que Dios te dijera como Moisés, ¿por qué clamas a mí? Alza tu vara y tú avanza. Porque la Biblia dice que todo lo que pertenece a la vida cristiana y a la piedad
¿Qué dice el apóstol Pedro, el apóstol Pablo? Ya nos fueron dadas. Eso lo dice Pedro. El apóstol Pablo ya en la carta a los Efesios: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas las bendiciones espirituales. O sea, ya todo lo que necesitamos ya lo tenemos. El problema que lo tenemos reservado. Cuando venga el diablo, ahora sí, hermano, el diablo va a llegar, como dice la Biblia, como león rugiendo. ¿Cuántos han visto cómo atacan los leones? Se para el león ahí en el camino, ahí viene una mancha de cerdo para que me vea, ¿verdad que no? Vienen las cerdas por allá, o vienen las gacelas o cualquier tipo de animales de caza. ¿Y qué es lo que hace el león? Hermano, casi desaparece en tierra. Se camuflajea lo más posible, y cuando la gacela o cualquier venado pasa cerca de él, el brinco y el cuello y muere. Y así muchos creyentes. Pocas veces tienen una comunión con Dios, pocas veces leen la palabra, pocas veces vienen a los servicios, y viene la lucha, viene la prueba, y el hermano que no oró, que no se preparó, cuando el enemigo se le manifestó, no supo qué hacer. Entonces hoy te digo, hermano, que como buen cristiano empieces a cultivar. Dios no te va a estar diciendo esto es bueno y esto es malo, aunque a veces lo estamos diciendo, pero no me refiero a que todos los días que te van a andar ahí vigilando, mira hermanito, no haga eso, mira hermanito, no haga aquello, mira hermanito, no haga aquello. Hermano, nosotros no vamos a estar ahí. Nunca voy a estarte vigilando qué tipo de amistades tienes. Nunca voy a estarte vigilando qué es lo que tú ves en tu casa, hermano. Ni a mi esposa le reviso su bolsa o su teléfono. Ni a los chiquillos, nunca les ando, a ver, voy a ver por qué nada, a ver qué es. Hermano, yo no tengo necesidad de eso. Porque algo es seguro, si no los convence Dios, mucho menos lo voy a convencer. Hay personas que a sus hijos no lo juntes con nadie. Hermano, ahorita no está como antes. Ahorita ya se permite que la hija platique con el novio, no hay problema, pero antes yo he oído historias que había papás que cuidaban y encerraban a sus hijos y de todos modos se la robaban. De todas formas se la encima a la muchachita. Ellas buscaban la manera y se fuían con el novio. Hoy en día uno anda, nomás me la regresas temprano. Nomás te cuidas, mijo. Pero o sea, ya no hay problema. Y a veces así es el ser humano, piensa, no, yo tengo que andar vigilando dónde andan los hermanos, cómo se juntan, tengo que revisar cuánto ganan, tengo que revisar qué es lo que hacen, si oran, si ayunan, si leen la Biblia. Hermano, si el Espíritu Santo no hace eso en la persona, ¿crees que tú y yo podemos hacerlo en el ser humano? En el momento que sale el pastor, fuera máscara y ahora somos lo que realmente somos, ¿verdad? Porque hermanos, testigos, tus primos, ¿qué es lo que hacen? Cuando van a evangelizar, a la larga, bien vestiditos, sobrios, pero si se viene una fiesta, caguama, borrachera y hacer lo que el cuerpo pide. Una bailadita, al cabo no es malo, al cabo no pasa nada, eso es lo que uno cree. 3 copitas no es malo, pero hay copitas de alito, que con una tiene uno para andar bailando solo, ¿verdad? Entonces, es lo que Dios quiere, hermano, que como creyentes uno examine su vida. Dice aquí el apóstol Pablo: mirad cómo andáis. Mira, examínate, porque de hecho ya eres nueva criatura. A Dios no le importó si eres borracho, si eres ladrón, eres una nueva criatura. El problema es que tu crecimiento puede estar estancado por la forma en la que tú has vivido tu cristianismo. A lo mejor tu alimentación, eso es por algo. Y si tú llegas a una planta de cualquier fruta que tú me quieras mencionar, muy de vez en cuando, ¿qué va a suceder? Esa plantita, si está verde, es por la pura misericordia de Dios. Pero jamás le vas a conocer un fruto. Jamás le vas a cosechar algo para comer. Y es lo mismo con muchos cristianos, que están de pie, que están cerca de Dios por la mera gracia de Dios, y como dice, porque Dios es bueno. Pero corre el riesgo de que en cualquier momento Dios lo vomite. Porque recuerda, tanto seguro, Dios te queda frío o caliente. Un medio tibiezón por ahí le causa una indigestión a Dios. Entonces hoy te animo, hermano, que como cristiano eso empieces a aplicar tu vida. Empieces a cultivar una relación con el Espíritu.
No va a ser fácil. No va a ser fácil, y más si conociste al Señor siendo adulto. Porque cuando uno conoce siendo adulto al Señor, hermano, cuesta. Porque a veces traemos 30, 40 o 50 años de malas prácticas que venimos arrastrando. Y uno quiere que llegue, ay, que Dios me quite los malos deseos, que Dios me quite los malos pensamientos, que Dios me quite. Hermano, todos esos años de malas prácticas, tú los veniste arrastrando y Dios no te los va a quitar, Dios te los va a dejar ahí para que tú los empieces a quitar poco a poco de tu vida. ¿Y cómo lo empiezas a quitar? No proveyendo para Él. Si yo sé que voy a estar en algún lugar donde sé que puede aparecer la tentación, yo lo evito. Yo lo evito, ¿sabe por qué? Porque no soy Sansón. Y si fuera Sansón, hermano, cayó el mismo Sansón. ¿Cuál era el problema de Sansón, hermano? Que era un mujeriego, chavalón. Y llegó una que lo convenció y lo convenció, le dijo, mira, declárame en qué consiste tu fuerza. Y ahí me dio la solución, hasta que me dijo, no, mira, mi fuerza está en que si me rapan, ahí. Quizás se lo corta, le dice que pensó que podía defenderse como las otras veces y gritó y ya no hubo respuesta. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a revelar o a descuidar su relación con Dios, Dios se queda apagado. Se queda apagado. Y a veces hay muchos cristianos que así están. Les habló Dios tantas veces a su vida de tantas maneras que dijeron, no queremos oír a Dios. ¿Y qué sucede? Dios simplemente se queda callado. Y ya la persona no tiene revelación, no tiene conocimiento y no sabe a dónde ir. Entonces, si tú quieres cultivar una vida espiritual, primero empieza a juntarte con personas y a tener hábitos que te ayuden a crecer, que te ayuden a mejorar tu vida espiritual. Segundo, en ocasiones tienes que guardar silencio delante de Dios. Porque de nada sirve que tú le digas, oiga hermano, ¿usted qué opina de esto? Si tú tienes tus propios argumentos. Porque cuando yo veo que alguien tiene sus propios argumentos y piensa de cómo él quiere pensar, hermano, ya no pierdo mi tiempo. Pero si hay alguien, hermano, mire, quiero que me aconseje, que me diga tal y tal cosa, y uno se lo dice y la persona lo entiende y lo empieza a vivir, hermano, hay futuro para esa persona. Pero si la persona dice, no, es que yo pienso, es que yo digo, es que yo creo, hermano, ya perdimos nuestro tiempo. Y yo lo que hago, sabe que cuando yo veo ese tipo de actitud, digo, bueno, yo no voy a perder mi tiempo en enseñar a alguien que no quiere aplicar lo que la Biblia dice. Y es lo que hace Dios, hermano, cuando alguien rehúsa oír la palabra de Dios, dice su Biblia, o su palabra, que Él mismo envía un espíritu de mentira. O sea, en otras palabras, lo que hace Dios, te pone un callo en tu corazón. ¿Alguien sabe lo que es un callo, hermanos? Los que trabajamos en el campo, sabemos que cuando vas por primera vez a trabajar con un machete o con una herramienta de trabajo, ya sea baratilla, machete, pala o pico, ¿qué es lo que pasa? Te sale aquí en tu mano empollas. Algunas pueden ser de sangre, otras de agua, pero esas empollas tú sigues trabajando, se van a reventar hasta que llega un momento donde se hace un pedazo de piel dura, que ahora sí puedes trabajar el tiempo que tú quieras trabajar en el campo, pero esa piel tan dura no te permite sentir más dolor en tus manos. Y es lo mismo que sucede en el corazón. Cuando Dios habla a tu corazón y tú empiezas a argumentar, empiezas a defender tu manera de pensar, ya Dios no te empieza a hablar, porque tu corazón se endureció. Se endurece y ya puede estar el predicador, puede estar, él no puede traer al mejor profeta del mundo, al mejor evangelista, y tu corazón está endurecido, que quizás te emocionas por un ratito y dices, sí, la Biblia, pero te sales y se te olvidó. Entonces, oye hermano, te aconsejo que como cristiano primero te dije, cultiva tu relación espiritual donde tú empiezas a crecer espiritualmente y otra hace una pausa para oír la voz del Espíritu. Y cuando oigas la voz del Espíritu, no empiezas a argumentar o a poner tus ideas. Simplemente dile, aquí estoy, envíeme o úsame o haz de mí lo que bien te plazca. Y eso te va a hacer fuerte, te va a hacer un hombre que alcance la madurez que Dios tiene para ti. Ponte de que vamos a dar. Padre bendito, Señor y Dios, gracias te damos en esta mañana
porque nos permites estar aquí, Padre, de pie delante de ti. Yo no puedo cambiar a nadie, Padre, porque tu palabra así lo dice. Mi trabajo aquí termina en enseñarle a cada uno de los que estamos aquí reunidos lo que tiene que hacer. Pero como tu palabra dice, que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará gozo y vida eterna. Que cada uno de los que estamos aquí entendamos esos principios, Señor, que no estemos esperando que vengas tú a hablarnos a través de un ángel o a través de algo sobrenatural. Porque tu palabra fue clara cuando dijo a Moisés y a los profetas tienen que a ellos escuchen. Por eso hoy en esta mañana, Padre, yo he hablado solamente lo que tu palabra enseña. No quiero forzar el corazón de nadie. Quiero dejar esa libertad que tú has puesto en cada uno de nosotros, de lo que queremos y de lo que necesitamos. Pero que seas tú hoy, Padre, a través de tu Espíritu redarguyendo cada corazón. Porque mi deseo es que cuando tú vengas, cada uno de los que estamos aquí estemos preparados como obreros y no tenemos nada de qué avergonzarnos. Que no fuimos infieles, que no te robamos en todo, Señor, sino que en todo tiempo tratamos de darte lo mejor para ti. En el nombre de Cristo Jesús, hoy quiero orar por cada uno de los que están aquí reunidos, que tú conoces sus necesidades y les suplas de acuerdo a tus riquezas en gloria. También, Padre, por la familia Santiago Picaz, que tú le des pronta fortaleza y recuperación a esta familia y que los ayudes en todo en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por el hermano Crisanto, Padre, que está internado, y que le des esta pronta recuperación, Señor, que los médicos que lo están atendiendo puedan darle una solución pronta a esa dentadura que él tiene, Padre, y que tu nombre sea exaltado en el nombre de Jesús. También, Padre, oramos por aquellas personas que van a ser añadidas, Padre, que cuando lleguen con un corazón dispuesto a darte la gloria a ti, Señor. Que no vengan con la intención de que tú te adaptes a ellos, sino que vengan a que tú obres en ellos y ellos adaptarse a ti. En el nombre de Jesús, bendice también todos los lugares que nos rodean, cada familia que está escuchando este mensaje, que pueda ser edificada, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.